Hola, Ro, hermosa. ¿Cómo va? Bueno, acá me preparé el matecito para compartir un ratito. En este tema que nos viene atravesando a varios. Ay, mandale un besito, Ariel. Qué lindo. Qué lindo que estén ahí compartiendo. Acá les hago salud. Entonces vamos a ir conectando. Hola, hola Iñaki, qué lindo que estés. Vamos acá lo que me trajo compartir esto. Veo este último tiempo varias personas que están transitando momentos de incertidumbres, atravesando distintas emociones, sentimientos encontrados, momentos de angustia, de no saber bien hacia dónde ir, de sentirse cansados también, un poco con lo que va aconteciendo en su día a día. Y bueno, sentí que era lindo compartir un poco de la importancia de estos estados que solemos negar, que solemos rechazar, queremos evadir, que son principalmente esas emociones que se suelen considerar desagradables. La tristeza, la angustia, el dolor, son cuestiones que nos han enseñado a evadir, ¿sí? De repente, cuando somos niños o cuando se ve a un niño llorando, generalmente uno tiende a querer calmarle, que no llore más, hacerle reír, y de ahí venimos como aprendiendo a subestimar y a querer evadir determinadas emociones que son súper valiosas para nuestro camino y nuestra trascendencia. Entonces, en ese gesto donde no llores, no pasa nada, ya va a pasar, ¿sí? Desmereciendo a esa emoción que apareció, a ese momento, ¿sí? Principalmente los hombres también, desde esas creencias que se vienen arrastrando de los hombres no lloran, ¿sí? De ser fuertes, de que nos fueron mostrando un caminito en donde debemos ser fuertes y seguir, limpiarnos las lágrimas y salir hacia adelante. Está bien, no necesariamente hay que quedarse en esos lugares, más nos perdemos de la oportunidad y la riqueza que nos brindan esos estados emocionales, ¿sí? La profundidad, lo que hay ahí, el poder mirar. Entonces vamos creciendo habituados a seguir tapando heridas, tapando el dolor, más está ahí, acompañándonos sin que podamos verle. Entonces es importante aprender a validar esa parte de nuestra vida con la misma importancia
que la alegría, que los estados de disfrute, ¿sí? Para cada momento, ¿sí?, hay algo valioso, y esas situaciones o esos estados no dejan de ser tan valiosos como el disfrute. Además que se ha normalizado el estar siempre bien, ¿sí? Y en esa búsqueda negamos, y en la negación escondemos, y en esa negación empezamos a luchar cuando de repente aparecen esas emociones ahí para contarnos una historia súper valiosa de nosotros, ¿sí? Entonces en la adversidad o en esos momentos de crisis uno tiene la oportunidad de poder trascenderse, de poder salir, de poder ir más allá, ¿sí? Empezar a abrir nuestra percepción, a crecer, ¿sí?, a descubrirnos. Generalmente para nuestro crecimiento y nuestra trascendencia, esos estados han sido fundamentales. De ahí hemos descubierto cosas en nosotros como fortaleza, como valentía, ¿sí? Hola, Juancito, qué lindo que estés ahí. Y bueno, lo importante de hoy para mí es compartirles eso. La vulnerabilidad es algo hacia donde tenemos que dirigirnos, algo que tenemos que integrar como sociedad, como parte de nuestro camino. Hola, Juancito. Es ese estado que nos va a permitir conectar a nosotros con integrar todas nuestras partes, ¿sí? No podemos negar esa parte de nuestra vida, ¿sí? No podemos rechazar esa parte de nuestra vida porque nos estaríamos negando a nosotros mismos, ¿sí? Eso fue, es y será en nosotros, ¿sí? Y para ir entendiendo esto un poquito más, vamos a ver por ahí en ejemplos, ¿sí?, en situaciones más cotidianas. Mucha gente me pregunta cómo podemos encontrar una oportunidad en una situación de adversidad extrema, ¿sí? Y me encantó traer un ejemplo extremo, que la mente humana generalmente siempre va de un extremo a otro, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo. Y en esa circunstancia se me vino una almita que llegó a mi vida, el que estaba atravesando una situación sumamente extrema, en donde está al día de hoy su hija internada hace muchos meses, ahí, en un estado de mucha delicadeza. De repente esa almita llegó a mí porque le habían recomendado y demás. Hicimos un encuentro y en donde empezamos a ver la oportunidad en un lugar en donde es difícil, ¿sí? Por eso me gustó el extremo de este ejemplo, porque ahí en donde está en juego ese rol materno, ese afecto, ese apego, ese amor, esas ganas de querer claramente ver a su hija bien, salir de ahí, qué oportunidad podemos encontrar, ¿no? Y esa almita en ese momento, primeramente, encontrar que de la manera que estaba llevando esa situación, negándola y rechazándola, se estaba haciendo mucho mal. Y que cada día que pasaba, eso que estaba viviendo le estaba doliendo y la estaba llevando a ella a un estado también de ansiedad, de no poder dormir,
de no descansar, de repente sentirse cada día más agotada, cada día más negada, dolida, y era un despertar, un lamento, un cansancio, en donde claramente todo lo que estaba pensando, ¿sí?, de esa posible situación, de ese posible desenlace, de todo eso que podría llegar a pasar, ¿sí? Ya su mente iba divagando en los posibles escenarios futuros, pensando y entrando en lo que se le llama la preocupación, que como lo dice la palabra, es estar queriendo buscar, ocuparse de algo que todavía no está pasando, ¿sí? Y eso genera mucha ansiedad, genera mucha angustia, ¿sí? Entonces en ese momento ella pudo percibir que lo que estaba en un principio era negando lo que estaba pasando, luchando contra lo que estaba sucediendo. No quería aceptar eso que estaba ahí, y acá la aceptación es fundamental como primer caminito para poder abrir a encontrar que hay más allá de este tipo de experiencias. Aceptar lo que está pasando no es resignarse, no es inercia, porque justamente hay como una mala interpretación de que la aceptación es quedarse ahí sin hacer nada. Simplemente es estar ahí habitando eso que está sucediendo, porque si está sucediendo, ya está ahí. Negarlo, que es lo que está frente a mis ojos, querer cambiarlo y luchar contra eso, simplemente hace que ese sentir y esa negación crezca. Y así funciona para todo. Todo aquello que niego y rechazo se potencia. Entonces por ahí no voy a hacer más que enredarme, ¿sí?, en esa situación sin poder encontrar la salida, ¿sí? Esta almita de repente entendió que aceptando y viviendo en ese momento presente, ¿sí?, día a día, iba a estar no solucionando el problema porque no estaba en sus manos, más sí viviéndolo desde otra perspectiva. Y una vez que hizo esa aceptación, además pudo ver más allá y pudo entender en ese momento paralelo de estar atravesando uno de los dolores más grandes que en su vida, todo lo que ella estaba haciendo y que había hecho y depositado en esa persona. Su frase en un principio fue: es ella mi todo. Y ahí estaba su gran aprendizaje. Esa persona ahí mismo se pudo dar cuenta que ella había depositado toda su vida y había vivido toda su vida por y para esa persona. Y se estaba encontrando en una situación en donde nunca se había cuestionado, al menos, de ella, ¿sí?, de priorizarse, de su propia vida, de su independencia, de su individualidad, de qué necesitaba ella. Y era un patrón que no lo había hecho solamente con ella, sino que lo venía haciendo ya hace un montón de tiempo en su vida. Toda su vida ella había estado enfocada en dar, en ayudar, en priorizar y estar siempre para otros. Y se había abandonado, no estuvo con ella, no estaba con ella. Este momento de crisis que la llevó a una búsqueda de una salida de ese dolor le abrió la puerta a una transformación que hoy día está transitando. Me gusta poner ejemplos, a veces es más fácil entender, ¿sí?, que nos cuesta ver en el momento que estamos transitando una situación dolorosa, una crisis, qué aprendizaje hay ahí, mas sí es importante este paso, dejar de negar, dejar de luchar, dejar de querer salir de eso, sentirlo, entrar ahí, entrar al dolor. La salida, ¿sí?, es justamente, es ahí mismo. Hay que entrar
en el dolor para salir del dolor. Y es eso lo que nosotros nos estamos salteando. Vamos tapando ese dolor, vamos ahí sangrando la herida sin mirarla, sin querer profundizar, simplemente por un mecanismo de defensa, no querer volver a repetir, no querer conectar con eso porque duele, más sin embargo no nos damos cuenta que es mucho más doloroso evitarle que sentirlo. Y todo lo que hay detrás, ¿sí? El miedo se trasciende, ¿sí? Con miedo, yendo a ese miedo, enfrentando ese miedo, no huyendo, ¿sí? Siempre es por ahí, por aquel lugar en donde me incomoda, justamente pasando por ahí es hacia donde voy a encontrar esa salida. Entonces la oportunidad que hay en la adversidad es justamente trascendernos, ¿sí? Poder liberarnos de nuestras percepciones, de nuestros patrones aprendidos, ¿sí? Un ejemplo, si tengo un problema con alguien, de repente me encuentro conflictuada con una persona y me enoja una situación determinada con una persona. Y lo que solemos hacer nosotros es observar a esa persona como la causante de mi enojo, ¿sí? Entonces siempre estamos nosotros creyendo que el entorno o lo que está sucediendo afuera son los responsables de aquello que yo estoy viviendo y sintiendo en este momento, ¿sí? Cuando en realidad, ¿sí?, detrás de eso es justamente donde aparece la oportunidad de poder verme qué me está mostrando este enojo, ¿sí? Entonces entender que tenemos nosotros una maquinaria perfecta y las emociones y nuestro sentir son claves como guía, como mapa para nuestro caminar, para nuestro andar. Entonces, ¿qué veo a través de un enojo? Por ejemplo, el enojo siempre es una proyección, ¿sí? Entonces, claramente, cuando una situación me enoja, me tiene que llamar la atención y no para enredarme en el problema y quedarme enojado, ¿sí?, con una persona, mirá lo que me hizo, mirá lo que me dijo, mirá la manera en que me habló, y quedarme simplemente mirando solo lo que estoy pudiendo ver desde mi percepción, ¿sí?, hacia donde enfoqué, y animarme a ver más allá. Entonces, cuando miro el enojo, voy a poder descubrir, ¿sí?, qué se está escondiendo detrás. Entonces, si me enoja una situación, lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué me está mostrando? ¿Qué me vino a enseñar? ¿Qué tengo que aprender ahí? ¿Qué tengo que mirar? Y de repente me voy a dar cuenta, ¿sí?, que hay algo más, ¿sí? Y ese algo, ¿sí?, justamente es lo que es necesario que mire para desbloquear, para expandirme, para trascender, para crecer, para liberarme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si de repente esa persona me hizo enojar porque me sentí desvalorizada, sentí que lo que me estaba diciendo o me estaba hablando despectivamente y me estaba desvalorizando, ¿sí?, de repente, mirando un poquito más allá de esa percepción que tuve en ese momento, puedo recuperar la proyección. Para que utilicemos al enojo, ya que lo traje, el enojo siempre nos está mostrando en proyección o bien una necesidad insatisfecha propia, ¿sí?, que quiere decir, de repente si yo me enojo es porque algo no sucedió como yo quisiera. Entonces claramente esa necesidad que yo tenía, de que quería que fuera de una manera, no se dio, ¿sí? Esa es una de las cosas por las cuales se puede activar el enojo. Otra, ¿sí?, es cuando me conecta directamente con una herida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En algún momento en mi vida me lastimó mucho una persona, una situación, desde mi percepción, principalmente en mis primeros años, porque eso se empieza a ir gestando en ese primer periodo,
en donde me sentí no vista, en donde me sentí no reconocida, no valorada, y de repente cuando hay una persona enfrente y percibo que me está desvalorando, ¿sí?, se me activa el enojo, ¿sí? En realidad, simplemente como alarma para llamar mi atención y que vaya a mirar aquello que estoy sintiendo, ¿sí? Porque si yo estoy sintiendo desvalorización, ¿sí?, justamente lo que tengo que hacer para trascenderme es reconocer el valor en mí, ¿sí? Entonces, cuando tengo un entorno en donde si yo tengo esa herida, voy a verlo manifestado en distintas circunstancias y escenarios de mi vida. Va a ser con mi pareja, va a ser en mi trabajo, va a ser con mis amistades, ¿sí?, en donde todo el tiempo me voy a sentir que yo doy, estoy de más y que nadie valora, nadie reconoce, que solamente me llaman cuando me necesitan, bla, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que no estoy pudiendo ver en realidad que esas personas me están mostrando, ¿sí?, aquello que yo tengo que cambiar en mí, aquello que tengo que integrar, más bien entender que sí valgo y empezar a valorarme, ¿sí?, a verme, a reconocerme, ¿sí?, y a entrar ahí. Detrás de ese enojo, entonces, también puedo descubrir eso, ¿sí?, que es necesario ver y atender en mí. Otra cosa que me puede mostrar un enojo también es el poner límites, ¿sí? Muchas veces, de hecho, pasa mucho esto por una cuestión de complacencia, que también es algo que es un patrón que vamos trayendo de muy atrás, de esto de decir que sí cuando quiero decir no. Entonces de repente me encuentro con que estoy trabajando y bueno, me piden un favor y lo hago, y después otro día otra vez, y después de repente termino haciendo mi trabajo y el del otro siempre, y me enojo, porque no ves que siempre me trae de más, que no se da cuenta, que yo también estoy cansado, que esto, que lo otro, porque siempre nosotros ponemos el foco en el otro. Nosotros siempre estamos polarizados porque nos cuesta responsabilizarnos y ver esto desde esa perspectiva, porque claramente nadie nos enseñó a ver. Entonces, de repente, en vez de estar mirando que lo que me está trayendo esta situación es la oportunidad de aprender a poner límites, claramente, ¿sí?, yo ahí estoy en desarmonía porque yo estoy aceptando hacer eso, aunque no lo quiera hacer. Y yo tengo la capacidad de poder elegir decir que no, ¿sí?, y poner un límite, ¿sí? Entonces siempre detrás de esas cuestiones conflictivas, ya sean pequeñas o extremas, como el ejemplo que di al principio, ¿sí?, hay una oportunidad para poder ir más allá. Entonces, en aquello que yo quiero realmente, que veo, que me molesta, que me incomoda, que me genera malestar, ¿sí?, en vez de querer salir corriendo de ahí, negar esa situación, ¿sí?, patalear frente a esa situación, es necesario, ¿sí?, ya anticiparme a entender que si hay una crisis, si hay una situación de adversidad, hay ahí algo que me va a llevar a una trascendencia, que me va a llevar a un lugar, ¿sí?, y es una oportunidad para liberarme, para trascenderme y para evolucionar, ¿sí? Entonces cuesta ver estas situaciones desde esta perspectiva porque no estamos acostumbrados o no sabemos que siempre que estoy enfocando, lo estoy haciendo, enfocando, mirando y opinando, lo estoy haciendo desde mi percepción. Mi percepción es única, ¿sí? Lo que yo percibo con mis ojos no es lo mismo que lo que percibe el otro. Entonces siempre, cuando yo estoy interpretando, ¿sí?, poniendo el significado y mi percepción única a eso que estoy viendo, ¿sí?, claramente solo estoy pudiendo ver eso. Entonces la importancia de aprender a ver más allá de lo que veo, de lo que creo. ¿Y cómo se despierta esa mirada? En el entender
eso, primeramente, no negar y no rechazar lo que está ahí, porque está, sí, está frente a mis ojos. Entonces ya negarlo o querer que no suceda cuando está sucediendo es el primer paso, porque es dañino, sí, para nosotros, sí, querer que eso que está sucediendo no esté sucediendo, porque ya está sucediendo. Entonces, me está pasando, me lo permito, habito, siento, todo, porque en ese sentir justamente voy a tener las claves para poder trascender, para poder tomar esa situación como el motor que me impulse hacia adelante. De hecho, la palabra problema significa, ¿sí?, lanzarte como una flecha hacia adelante, ¿sí? Entonces un problema viene a impulsarte, ¿sí?, viene a llevarte a un lugar de trascendencia, ¿sí?, no a complicarte, ¿sí?, no a enredarte. Entonces esto es importante, ¿sí?, no vivir solamente desde esa utopía, ¿sí?, de solamente querer aceptar y amar aquello que me dé disfrute y alegría, sino que también es necesario aprender a amar aquello que también me dolió. Si no integro el dolor, ¿sí?, en mi vida, que no quiere decir que la vida tenga que ser dolorosa, sino que todo lo que se presenta en mi vida está ahí para algo y lo tengo que recibir, ¿sí? Entonces, en el querer quitarme, rechazar y evadirme, no voy a poder avanzar y voy a estar todo el tiempo girando en la rueda como el ratoncito, yendo y viniendo hacia el mismo lugar. Porque hasta que yo no pueda ver más allá de lo que me está mostrando esa situación, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir hasta que en algún momento decida verla, hasta que en algún momento la incomodidad sea tal que busque de alguna manera salir, ¿sí? La adversidad, ¿sí?, como por ejemplo la enfermedad, ¿sí? Mucha gente ve a la enfermedad como algo malo, porque nosotros todo lo polarizamos, como decía hoy hace un ratito, en lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, ¿sí? Y justamente la enfermedad es otra oportunidad para trascenderte, para ir más allá, ¿sí? El tema es que nosotros no comprendemos, ¿sí?, porque negamos siempre aquello que no queremos vivir, negamos siempre conectar con la vulnerabilidad, conectar con el dolor, ¿sí? Entonces en esos lugares, al querer salir y el entrar en lucha contra lo que está sucediendo, de repente eso se hace grande y se hace una pelota, ¿sí? Justo muchas personas que he tenido la bendición de conocer y de ver sus experiencias, de acompañarles y ver en la enfermedad todo aquello que le venía a contar ese síntoma, eso que estaba ahí atravesando, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ver más allá si solamente nos quedamos enfocados en nuestra percepción, en ese lugar, ¿sí? Personas que de repente vienen y abren, ¿sí?, su corazón y dicen, ok, esto me está pasando. Y esa enfermedad les llevó justamente a ir a escuchar eso, a poder ver más allá, ¿sí?, al poder liberarse de algo que estaba mucho más allá de eso que le estaba pasando en ese momento, ¿sí? Nos cuesta ver, ¿sí?, porque no podemos, ¿sí?, porque nos desesperamos, porque nos morimos de miedo frente a la adversidad, porque sentimos que perdemos el control, porque estamos ahí, ¿sí?, temiendo a ese vacío, temiendo a esa incertidumbre de no saber, ¿sí? Entonces es importante empezar a integrarla como parte y empezar a ver todas las oportunidades que me traen, ¿sí?, para trascenderme. Hoy justo también en la clase de yoga, que al final no fue una práctica de asanas, sino que fue un encuentro, una hermosa charla
vino este tema mismo, ¿sí? Lo trajeron las chicas y de repente un poco hablando desde lo social, lo individual en esto, una trae este tema del huracán y bueno, justo me trajo al recuerdo, ¿sí? A mí de algo que yo vi cuando estuve en un momento en una isla, en México, en donde, bueno, hay momentos y temporadas de huracanes, entonces allá todo el tiempo están como chequeando las posibilidades y bueno, probabilidades, y están mirando, atentos a que eso puede venir en cualquier momento. Y de repente estaba en la pandemia, que justo me tocó vivirla ahí, y me encontré en una realidad completamente diferente a lo que estaba sucediendo aparentemente en el resto del mundo, y descubrí la comunidad y la unión y el amor, y cómo entre las personas de ahí todo el tiempo, ¿sí? Decían distintas personas, no le tengo miedo a esto porque nosotros salimos de un huracán y sabemos cómo hacer y cómo es empezar de cero. Ellos ahí me contaron que más o menos en el 2015, si no recuerdo mal, un huracán pegó de frente y los dejó a todos, o sea, realmente arrasó con gran parte de todo, y que cada persona que estaba ahí, habitantes de ahí, empezaron a unirse y dividirse tareas, salir a pescar, reconstruir, limpiar, y todos en unión, comían todos juntos, juntaban lo que podían, lo que tenían y se iban arreglando, y todos unidos por un mismo objetivo, reconstruyeron ese lugar paradisíaco, hermoso. Cuando llegó la pandemia no tenían miedo. Hicieron exactamente lo mismo. Cerró la isla y de repente abrieron comedores y no había ningún tipo de intercambio económico, simplemente almitas que se unieron para que todos tuvieran su plato de comida siempre, para que todos tuvieran hospedaje. Entonces, mirando más allá de la adversidad, ¿sí? Entender que eso que esas personas transitaron les cambió la percepción de la vida y les enseñó mucho más de lo que les quitó. Entonces, esto no me quiero poner poética, pero en realidad llevado a lo macro, llevado a lo individual, funciona igual. Es la misma cosa. Entender. Nosotros no podríamos conocer del silencio si no existiera el ruido. Jamás nos hubiésemos enterado de qué es el silencio si no hubiese aparecido un ruido que lo interrumpiera. Entonces es entender que estamos bailando en un polo y en el otro, ¿sí? Para poder descubrirlo. Entonces, una cosa es tan necesaria como la otra. Negar y rechazar simplemente lo que hace es que eso crezca, que eso se expanda. Y me quedo ahí, no puedo salir, me quedo atrapada, ¿sí? Porque no puedo ver la clave, no puedo ver qué es lo que hay detrás, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy profundo y es muy, a veces difícil de comprender la importancia de permitirnos conectar con la vulnerabilidad, de permitirnos ir hacia ver más allá de aquello que estoy pudiendo percibir. Otra cosa que es súper importante, tenemos un masculino, una energía masculina muy desarmonizada, tanto hombres y mujeres. Esto no es sexo, no es masculino, hombre o mujer, sino que tantos mujeres como hombres tenemos las dos energías y son sumamente necesarias para poder integrarnos y saber
estar en armonía en una y en la otra, lo que hace es que podamos fluir con la experiencia. Un divino masculino en desarmonía, que es esto que pasa, es lo que estamos sanando al día de hoy, ¿sí? Y estamos aprendiendo a integrar ese femenino que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos invita a ver, la vulnerabilidad no es fragilidad, al contrario. Y es ese lugar que nos permite sentirnos, conectarnos, ¿sí? Volver a casa, ¿sí? Entonces es importante aprender a nutrirnos, a darnos amor, a mirarnos, a estar ahí, a saber pedir ayuda cuando necesitamos, ¿sí? Porque ese divino masculino en desarmonía siempre nos lleva a, ok, me seco las lágrimas, salgo, ¿sí? Ahí a resolver, salgo, sigo sin mirar y sigo para adelante, pero sigo aún enojada con esa persona, sigo aún anclada a ese suceso, aunque crea que lo dejé ahí, ¿sí? Otra forma de descubrir esto siempre es para que lo puedan ver y determinar ahí, siempre se va a repetir. Siempre cuando nosotros creemos que hay una crisis o un problema, siempre si uno se pone a mirar un poquito más en detenimiento, es lo mismo en distintos aspectos de nuestra vida, ¿sí? De repente ese patrón lo voy a ir llevando siempre a los distintos lugares, porque siempre va a estar ahí frente de mí para que pueda verle, para que pueda integrarlo. El otro día, otro ejemplo, por ejemplo, una persona estaba como muy frustrada o desilusionada de encontrar el amor de pareja, venía de experiencias de mucho dolor, de mucho sufrimiento y bueno, estaba ahí como desilusionada de creer que existía la posibilidad de que fuera diferente. Tenía arraigado ya el concepto y la creencia de que estar en pareja implicaba dolor, asociaba al amor con el sufrimiento, ¿sí? Entonces ya lo daba por sentado y de hecho creía, ¿sí?, que todos los hombres eran iguales. Entonces ahí, sin poder contemplar en realidad que ella venía repitiendo un patrón una y otra vez, ¿sí?, para sanarse, ¿sí?, que esa situación se estaba repitiendo y estaba siendo constante, ¿sí?, para que llamara su atención, para que pudiera ver más allá de qué estaba sucediendo. ¿Para qué atraigo esta persona a mi vida? ¿Para qué atraigo esta situación a mi vida? ¿Sí? ¿Para qué atraigo estas personas donde me siento que me maltratan, que no son honestos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está ahí detrás? ¿Sí? Y ahí es donde les invito a mirar, ¿sí?, en la repetición de esos patrones en su vida. Porque si se están repitiendo, claramente es porque hay algo que no estuve viendo, porque hay algo que me quieren decir, ¿sí? Y simplemente voy a poder salir y descubrir qué es lo que me está contando esa situación cuando entienda que el otro, ¿sí?, que aparece ahí simplemente es un proyector que me está mostrando el camino, ¿sí? Y eso que yo estoy viviendo como algo feo, ¿sí?, como una experiencia desagradable, es aquello que me está abriendo la puerta a una trascendencia. Entonces, en esta situación, esta persona nunca se había preguntado ni siquiera el para qué ella sostuvo tanto tiempo ese vínculo. Y a raíz de esa pregunta, de repente, claro, ¿qué yo buscaba ahí? ¿Sí? Porque tranquilamente uno tiene la capacidad de elegir todo el tiempo. Y si hay algo que no me gusta, puedo decir que no. ¿Sí? Si hay algo que me hace mal, me puedo alejar. Mas cuando no lo hago, es porque hay algo
que me mantiene ahí, ¿sí? Y justo es eso lo que tengo que mirar, porque no es que yo no me esté dando cuenta que no me gusta, ¿sí? Simplemente hay un miedo que es más grande, ¿sí? Que no me estoy animando a ver para poder salir y tomar esa determinación. Entonces, ¿qué es lo que me hace sentir, ¿sí? Esa persona? ¿Qué me está mostrando? ¿Sí? Que no me estoy valorando, ¿sí? Que no estoy poniendo límites, ¿sí? O simplemente que de esa manera, controlándome, ¿sí? Privándome, celándome, me siento vista. Entonces hay un montón de cosas que nosotros no las vemos porque estamos siempre proyectando en el otro y reaccionando. Andamos por la vida con el chaleco antibalas, ¿sí? Ya a la defensiva, para que nadie me toque, por las dudas, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Todo el tiempo estamos creyendo que el entorno y que el exterior es inseguro y estamos defendiéndonos, ¿sí? Eso que estamos percibiendo afuera, que no nos gusta, esas crisis en las que a veces estamos sumergidos, justamente son la clave para una trascendencia a un siguiente nivel y para una liberación. Si no veo, voy a volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir hasta que por fin pasemos a ese siguiente nivel, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna preguntita. Yo me puse a hablar. Hola a quienes están por ahí. Y así que bueno, un poquito de la importancia de eso, principalmente en estos momentos, ¿sí? En estos momentos donde energéticamente estamos transitando un cierre importante y para no ponerlo en palabras difíciles, ¿sí? Estamos viendo caer gran parte de todas esas estructuras, gran parte de todas esas creencias, ¿sí? Que tuvimos ahí como parte de lo que nos fue guiando hasta el momento o lo que nos fueron enseñando hasta el momento. Todo eso se está desmantelando, todo eso está finalizando, ¿sí? Entonces es un momento de mucha revelación, es un momento de mucha claridad, más también es un momento de donde muchas personas, y en realidad todos que estamos acá habitando en este planeta, estamos transitando por lo mismo, consciente o inconscientemente. Entonces, ser más pacientes en este proceso, ¿sí? Conectar con esa vulnerabilidad, darnos esos espacios necesarios de descanso, darnos esos momentos de soledad si lo necesitamos, buscar ayuda si sentimos que solos no podemos, dejarnos abrazar, dejarnos ayudar, acompañar y ser empáticos, ser pacientes, ¿sí? En este momento. Muchos están atravesando momentos de crisis, momentos de adversidad, y a muchos se les está cayendo un mundo, ¿sí? Y está finalizando una etapa en su vida. Entonces, ser pacientes, ser amorosos, ¿sí? Y entender. Y cada uno en su proceso y en cómo lo esté llevando y transitando, permitirse, ¿sí? Sentir. El sentir el dolor, ¿sí? Es mucho más liberador que el luchar contra sentirlo. En la lucha contra querer evitar sentir y conectar con ese dolor, simplemente lo que hacemos es potenciarla, es expandirla, es agrandarla.
Cuando nosotros nos sentamos a respirar, a dejarnos sentir eso que estamos sintiendo, sin juzgarlo, darle la bienvenida, sentirlo, recibirlo. De repente se integra, se disuelve, uno empieza a descansar en ese lugar, aunque parezca imposible. Simplemente es experimentarlo, porque si esto que les cuento no se los puedo transferir en palabras, es que cada uno lo lleve y lo experimente. En mi experiencia personal, la adversidad y la crisis han sido lo que hoy me han llevado acá a hablar de esto. Claramente ha sido para mí no solo una enseñanza. El entender esto me cambió la vida por completo. Hoy día, frente a cualquier situación en donde me encuentre en ese lugar, ya sé que voy a trascenderme hacia otro nivel. No hay miedo, ¿sí? Hay un proceso, ¿sí? Entonces, siempre desde este lugar me encanta compartirlo porque es hermoso cuando uno trasciende eso. Y el resultado no es lo importante, sino en lo que me transformé cuando salí de ahí. El salir la salida está ahí, entrando hacia ese dolor, entrando hacia ese lugar que queremos, hacia esa incomodidad, hacia eso que queremos evitar. Una vez que entramos por ahí salimos, pero salimos completamente diferentes. Entonces no importa ese lugar hacia dónde voy a ir cuando salga de ahí, importa en quién me transformé para eso. Y ahí uno redescubre cosas en uno que no están así, queda grabado. Hola. Uno descubre cosas en uno que no estaban ahí, que uno no sabía, capacidades, virtudes, empieza a darse cuenta de lo ilimitado que somos, ¿sí? Nosotras en ese lugar aprendemos a través de esas experiencias, saliendo de esas experiencias, aprendemos, nos expandimos, evolucionamos, vamos más allá y siempre vamos a ir descubriendo que hay más y más y más. Y es hermoso todo lo que podés descubrir en vos, ¿sí? Esa inmensidad, ese ser infinito, ilimitado que somos, ese amor, ese eterno amor que somos. Entonces, amar a la adversidad es parte. El amor no juzga, el amor no discrimina, el amor es, y el amor contempla tanto lo lindo como lo feo, lo bueno como lo malo. Siempre es el camino del medio, ¿sí? Es la integración, es la unión de las dos partes, ¿sí? Sin una no podríamos conocer la otra, ¿sí? No podríamos avanzar. Si no hubiese habido un malo en nuestra vida, ¿sí? Si no hubiese habido una incomodidad en nuestro camino, nunca nos hubiésemos movido de donde estamos. Estaríamos ahí, en esa zona de confort, viviendo en ese lugar, y nos perderíamos de experimentar la inmensidad que somos. Así que bueno, les dejo por acá. Gracias a todos, a todas que estuvieron ahí. Bueno, si tienen alguna preguntita, acá estoy. Quedan ahí unos minutitos. Va a quedar grabado, si es que no me mando ninguna macana. Voy a hacer todo lo posible. Y bueno, no sé si por acá alguien tiene alguna preguntita. Les agradezco a quienes estuvieron ahí compartiendo. Y bueno, a quienes les llegue esto más tarde, espero haber puesto un poquito de luz, un poquito de claridad, y espero que ahora puedan ver la adversidad o las situaciones
problemáticas como una oportunidad para ir más allá, ¿sí? Y tomarlo no como algo malo, más bien un desafío para trascenderme, un desafío para transformarme en una nueva versión de mí y seguir viendo eso, ¿sí? Entonces cuando aparezca, recibirla y abrirse a ver la oportunidad de aquello que me está mostrando y develando, eso que se presenta. Así que bueno, muchas gracias por estar, por compartir, y bueno, por acá seguiré en algún otro momento, en alguna otra ocasión compartiendo. Les mando un abrazo inmenso y espero que esto llegue y que resuene, a quien le resuene que lo tome y a quien no que lo deje pasar. Y bueno, gracias.